Si os parece, empezamos. Sí, pero cuando terminemos. Muy bien. Bueno, pues nada. Soy aquí una pequeña chuleta para decir una cosa rapidísima para acabar con las jornadas de este año. Empiezo presentando a los que van a intervenir hoy, que en primer lugar lo hará Rosalín Gutiérrez Gómez. Ella presume con mucho orgullo de que tiene nombre francés, y apellidos franceses. Como habéis entendido perfectamente. Bueno, decía que Rosalín, además de nieta e hija de exiliados españoles en Francia, es responsable de una librería que es toda una institución en Toulouse. Esta librería fue creada en 1944 por miembros del Partido Comunista Francés y desde entonces es todo un referente para el exilio español en la ciudad. De modo que nadie mejor que ella para hablarnos de un tema que también afectó a familias arenanas, el exilio de los republicanos españoles en el país vecino. A continuación, Javier Ruiz, autor entre otros de varios textos sobre la guerra del poeta Miguel Hernández y de una investigación sobre la polifacética fotógrafa mexicana Tina Modotti. Javier es además secretario de la Fundación Domingo Malagón, que centra sus trabajos de memoria en publicaciones y escuelas preferentemente. Nos ha traído un corto que él mismo presentará y proyectaremos a continuación. Y para terminar, os mostraremos un audiovisual montado por nuestro querido escritor local Jesús Toral, que pretende ser el inicio de sucesivos trabajos que giren en torno al reconocimiento y homenaje de los republicanos asesinados por el bando fascista, autor del golpe de Estado de 1936. Este trabajo podríamos definirlo como un sentido recuerdo de Ana María Pulido Infante, no sé si ha venido ahora. Sí, está aquí. Sí. Que es quien ha escrito el texto, a su abuelo asesinado, a su padre recientemente fallecido y por extensión a todos los arenanos represaliados. Terminamos por nuestra parte agradeciendo a todas las personas que han hecho posible la celebración de estas jornadas, comenzando por todos vosotros, que con vuestra presencia nos habéis transmitido la fuerza y el ánimo para continuar con esta labor, aún con las dificultades que se prevén que se van a presentar a partir de ahora. Después, el profesor, historiador e investigador Enrique Guerra, autor de la lista que aparece en el audiovisual y que publicará en un nuevo trabajo a punto de publicarse y que se va a titular Credos, los represaliados del Valle del Pieta, 1936-1945. Es autor además de algún libro más sobre la represión en el Valle del Pieta. Bien. Naturalmente, también agradecer a todos los ponentes, los de ayer, los de hoy y los del Foro de la Memoria de Tierra y la Vera, a los que queremos pedir disculpas porque sus más que justas reivindicaciones no obtuvieron ayer una respuesta adecuada. Y al grupo de mujeres de ellas cuentan por su maravillosa interpretación y puesta en escena de la obra del viernes. Y ya termino. Reconocer el trabajo de una persona sin el cual no hubiese sido posible nada de lo que estos días se ha llevado a cabo. Una persona que ha sido el alma de estas jornadas y el eje en torno al cual hemos intentado solo girar algunos de los que hemos tenido la suerte de trabajar a su lado. Nuestra querida concejala de Cultura, Pilar Plata. Sí. Hola, gracias a vosotros por estar aquí y haber organizado estas jornadas. El año pasado me pasé a la invitación de mi amiga Hortensia, pues mira por dónde, ahora estoy aquí, otra vez, para hablaros de la retirada, porque tengo una familia un poco peculiar, porque de parte de padre y madre
los dos bandos, lo hacían ver así, fueron a Francia. Deciros que en Francia también estuvo en la retirada, sobre todo en el suroeste de Francia, donde llegaron la mayoría. Se ha hablado mucho. En el 2019 hubo eventos en todas las ciudades, en todos los pueblos, que muchos están hermanados como nosotros con Sabres, y para los franceses que acogieron, algunos mal y otros muy bien, los españoles refugiados, tiene un sentido de verdad. La retirada, como dicen allí, tiene un sentido. Se ha hablado mucho más de la retirada, por supuesto, desde que los españoles están en Francia que aquí, claro, por supuesto. Deciros también que en cuanto a la acogida, pues pasa como en todos los países, hay gente que acoge bien, gente que acoge mal, pero ha habido momentos y cosas que se han hecho fabulosas. Empezaré por deciros que, claro, cuando el golpe de Estado, en Francia no nos gusta a nosotros decir guerra civil, porque guerra civil legitima el golpe de Estado. Entonces la gente, como no conoce bien la historia, entonces yo siempre digo, no es una guerra civil, fue un golpe de Estado contra el gobierno elegido. Y encima había alemanes e italianos, o sea, que civil tampoco tanto. Porque es una reivindicación de historiadores como uno se llama Juan Ortiz, que ha trabajado mucho en estas cosas, y que él reivindica que no se dé en Francia, aquí por supuesto no, pero en Francia, para dar justamente o sea, la importancia que tuvo ese golpe de Estado, y que no era, porque si no parece que unos se levantaron contra otros y así una buena mañana, y no. Y los que no conocen la historia no tienen que ver así. Deciros que cuando los fascistas cogieron todas las ciudades, pues en enero del 39 de Barcelona a la frontera se amasaron 500.000 personas. Fue la migración más importante en tan poco tiempo en Europa desde que se hacen migraciones. Que el gobierno de León Blum, que ya en agosto del 36 pidió la no intervención de Francia, diciendo que somos neutros y tal, y cerró las fronteras y las abrió 15 días después. Hay que recordar que esta gente viajaba a pie, la mayoría, habían cogido cosas y las iban dejando medida, y estaban también bajo los bombardeos y las balas de la aviación alemana y italiana, y que cuando llegaron a la frontera estaban, pues, y encima un mes de enero muy frío, y los acogieron, si se puede decir así, las tropas francesas y los tiradores senegaleses que estaban allí en la frontera. Entonces en ese momento pues filtraban los hombres por un lado, las mujeres y niños por otro, porque los hombres los mandaban a trabajar al monte, al campo, y las mujeres, niños y hombres no válidos para trabajar los metieron en campos de concentración. Y fue la primera vez que esa palabra se usó en Francia. No fue para los campos que luego hubo para arriba en Alemania, luego en Francia y aquí también en España. La primera vez que se dijo esa palabra era para los españoles. Los campos estaban en la costa, claro, después del Mercus, pues Argelès, Barcarès, Saint-Cyprien, y claro, pues hay un invierno horrible. Uno de los poetas que tenemos ahí en Toulouse, que es hijo del refugiado, decía que su padre le contaba que tenían el váter más bonito del mundo, era el mar Mediterráneo, porque ha habido muchos historiadores, incluso en Francia, especialistas de la historia de España, que poco más que menos decían que aquellos campos estaban en la playa, que tal, que era invierno y que aquello fue un desastre total. Entonces, para hablar de mi familia, porque es un ejemplo de lo que han vivido muchísima gente cuando pasaron la frontera. Mi abuelo paterno era de Aragón, era de Calatayud, y él montó, cuando la República, una cooperativa agrícola, y en cuanto hubo el golpe de Estado, pues se alistó como guardia de asalto. Y claro, cuando llegaron las tropas franquistas, que llegaron muy pronto, pues claro, lo buscaron, entonces él se fue. Se fue y se llevó a la familia a Barcelona. Y ahí en Barcelona, pues claro, mi bisabuela murió, tenían 4 hijos, mi padre era el tercero, y
volvieron al pueblo, porque allí los delataron, después volvieron al pueblo, luego otra vez fueron a Cataluña, y el señor que tenía que pasar a los 4 hijos y a uno de los tíos, que no había, el padre estaba en Francia, la madre murió, pues uno de los tíos los acompañó. ¿Y qué pasó? Que ese señor los delató. Entonces, el mayor de los hermanos estuvo en la cárcel de Figueras, y los 3 pequeños, mi padre y uno de ellos, en un convento. Y de ahí los sacaron, porque ya no podían hacer nada, eran menores de edad y tal, y otra vez vuelta a Calatayud. Y a la tercera ya consiguieron irse a Francia. Entonces, mi padre llegó en la región de Toulouse en el año 50. Mi padre nació en 35, tenía 15 años, ¿no? Y se puso de obrero agrícola, y con su padre, que también era obrero agrícola, porque allí es lo que hacían, o construcción, o los bosques, o la agricultura. Y mi padre eso no le iba bien. En el año 54 llegó a Toulouse y se puso a trabajar, se buscó la vida, claro, como muchos de ellos, y se puso a trabajar con un sastre que era miembro del Partido Comunista Español. Y allí, pues, y al mismo tiempo, se alistó en la JSU, que eran las Juventudes Comunistas de aquí, como se llamaban entonces. Y por otro lado, pues mis abuelos maternos, que son de la provincia de Toledo, la provincia del Bolo, como dicen los toledanos, mi abuelo se alistó, pero no tenía la edad también, como guardia de asalto cuando el golpe de Estado. Mi abuela era una mujer que la madre se murió a los 11 años, ella crió a sus hermanos, y cuando los fascistas se aproximaban al pueblo, pues ella se llevó a sus hermanos a Madrid. Y de allí también pues fueron hacia Cataluña. Es decir, que mi abuelo seguía el gobierno, y el gobierno estaba en Valencia, y así nació mi madre en el 37, en Valencia, como podía haber nacido pues, en cualquier sitio de la carretera, ¿no? Y luego se reunieron en Valencia y luego en Barcelona, y empezaron ya a subir. O sea que mi abuela pasó con mi madre, que no tenía 2 años, ese invierno, la frontera y los campos y todo eso. Hicieron los campos los 3, he dicho antes, y mi abuelo estaba trabajando en el campo. Y claro, llega un momento en que, como venía más gente, pues ya quitaban la gente de ese campo para llevarlos a los un poquito más arriba, hasta terminar en el Massif Central, que es como una montaña y también un frío que hacía de no veas, en un campo que se llamaba Gueret, que es un campo, que era un campo muy grande. En estas, mi abuelo se metió en la resistencia, porque claro, los alemanes estaban ya en Francia, y como muchos de los que pasaron y que tenían como ideal de volver a España para quitar a Franco y a los franquistas, pues se metió en la resistencia. Es de notar también que en Francia las brigadas internacionales fue un país en el que se organizó mucho. Como el gobierno no quería intervenir, algo había que hacer, y había muchos franceses. Se ha muerto hace unos meses el último brigadista que teníamos en el sur de Francia, que vino a nuestra librería a hablar de esa época, ¿no? Y entonces es la misma historia, lo que decía Alberti: venís desde muy lejos, más que esa lejanía para vuestra sangre que canta sin fronteras. Entonces, por un lado, los brigadistas se fueron a España, y cuando los españoles llegaron a Francia y que estaban los alemanes, pues se metieron en los maquis. Además, tenían mucho valor los españoles, porque ya tenían una guerra detrás. Entonces tenían más, porque los maquis eran, pues como aquí, o sea, gente que no estaba preparada, que no eran militares, ¿no? Pero como los españoles tenían ya pues una cierta experiencia, vamos a decirlo así, pues ellos eran pues jefes de maquis mucho. Entonces mi abuelo estuvo allí unos años, y luego mi abuela se escapó del campo de Gueret con varias mujeres y niños, con la ayuda de los maquis, que eran franceses, y se fueron a vivir a una ciudad que se llama Clermont-Ferrand, que está en el centro de Francia. Y allí nació mi tía en el 43. Y en cuanto que nació mi tía, pues claro, la Gestapo vino con mi abuelo, pero no lo encontraron porque dieron la voz a algunos que no sabían, y se fue otra vez al maquis. Total, que luego, en el 44, cuando se liberó el sur de Francia, estos de los maquis, los españoles,
pues querían volver a España, porque ellos pensaban que cuando se liberara Francia, los aliados iban a quitar a Franco. Lo que no sabían es que ya habían pactado con el gobierno de Franco y que el miedo que tenían ahí no era de Franco, sino de los comunistas. Entonces, pues nada, mi abuelo se fue delegado del Partido Comunista Español, se fueron primero a Perpiñán y luego a Toulouse. Hay que decir que Toulouse es una ciudad que fue durante muchísimas décadas, la capital del exilio republicano en Francia. Porque claro, pillaba muy cerca de la frontera, la gente pasaba por los Pirineos, que son más de 500 kilómetros, y claro, pillaba bastante cerca. Entonces, la historia era de hacer lo que llamaron en aquel entonces la reconquista, de pasar por el Valle de Arán para intentar montar maquis aquí en España, porque claro, desde Francia era un poco complicado. Total, que mi abuela se quedó en la ciudad de Toulouse, una mujer que era casi analfabeta. De hecho, nos contaba siempre, porque como muchas de ellas, que eran analfabetas, aprendieron a leer como un bebé. Eso es una cosa que siempre me impactó porque le sirvió de clases de lectura, ¿no? Y mi abuela se quedó sola con 2 hijas, sin claro, limpiando casas, porque otra cosa no podía hacer. Y hablaré luego de ella porque esas mujeres, que eran mujeres de combatientes, hablan de los combatientes, que claro, luchadores, que tenían un papel importantísimo, pero nunca hablamos de las mujeres que se quedaron con hijos o sin hijos y solas en un país del que no tenían ni idioma ni tenían, o sea, no tenían nada, ¿no? Y al final mi tía y mi madre sacaron diplomas. Y hay que reconocer que esas mujeres tenían un coraje que vamos. Total, que mi abuelo se fue a Madrid y estuvo clandestino en Madrid unos meses, y en una reunión que había en la calle San Bernardo, pues un soplo, como decían entonces, un soplo. Entonces le cogió por caer hacia arriba, pero lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó por gobernación. Yo siempre estoy diciendo gobernación porque es que no puedo pasar por ese sitio detrás, porque sé que mi abuelo estuvo ahí, torturado por el comisario Conesa, ¿verdad? Ese señor, bueno, total, que al final lo llevaron a Ocaña, le procesaron, le cayeron 30 años y un día, y se fue al penal de Burgos. Y en Burgos estuvo 14 años con gente como Julia Grimao, Marcos Ana, la gente de la que seguramente habéis oído hablar. Es decir, que el libro de Marcos Ana, que dice Decidme cómo es un árbol, eso me decía mi abuelo cuando era yo chiquitita, que me contaba muchas cosas. Me decía, cuando mires, mira al final de lo que puedas ver, porque si un día te pasa lo que a mí, que de momento me ha pasado, y que tienes el horizonte cerrado, tú mira siempre, porque mira la naturaleza, mira los árboles, mira el sol, mira el cielo, porque así tendrás recuerdos. Y cuando Marcos Ana sacó el título, Decidme cómo es un árbol, era exactamente lo que me decía mi abuelo. Total, que en ese penal, que claro, vosotros sabéis que los presos lo llamaban la universidad, porque unos eran de manitas, otros eran intelectuales, y así intercambiaban culturas, ¿no? Y aquello fue una experiencia increíble, porque al mismo tiempo que estaban, claro, encerrados por muchos años sin visitas, muchos de ellos tuvieron visitas cuando no sé qué santa es, que es la santa de las cárceles, que abrían la cárcel una vez al año, pero en todo el año no tenían nadie, ¿no? La Merced. Cuando iban los hijos a ver los padres. Y entonces en ese lapso de tiempo, pues en Toulouse seguía la vida, claro. Mi padre estaba en la JSU, ahí se alistó mi madre también. Por deciros que mi padre nació en Calatayud, su mujer se llama Dolores, mi madre, así que la canción no cuento a la cantidad de veces que lo de si vas a Calatayud y tal, ¿no? Bueno, total, que tenían un cuadro artístico en la JSU que hacía un baile, hacían teatro y sobre todo ligaban mucho, porque eran gente jóvenes que tenían todos la misma historia, una especie de grupo así de gente que se llevaban muy bien y tal. Y de ahí, pues claro. Y entonces en el 58 nací yo.
Y mi abuelo, que estaba en la cárcel, porque mi abuelo salió en el 59, no cumplió los 30 años, dijo a mis padres que, por favor, que me pusieran un nombre francés, porque los apellidos españoles ya los tenía, para que no olvidáramos que teníamos dos países. Y así fue. Mis padres tuvieron, luego cuando nació mi hermana, la idea de naturalizarnos francesas, porque en aquel entonces el derecho del suelo, que luego lo quitaron, lo volvieron a poner, que fuimos francesas a la semana de nacer. Y cuando salió mi abuelo, porque un papa, no me acuerdo qué papa es, porque todo esto me lo ha contado mi madre, pero yo entonces no estaba, yo he cogido a mi madre notas para contar la historia de toda la familia, aunque mucha, claro, ya me la sabía. Un papa pidió a Franco amnistía o rebajas de penas porque claro, el papel de la Iglesia fue el que fue y quedaba feo todo esto. Aparte de que ya salieron, sobre todo en Francia, las historias de los niños robados y todo esto, ¿no? Y ya, estaba la cosa bastante fea para la Iglesia. Entonces firmaron una amnistía, una rebaja de pena, entonces salió mi abuelo del 59 con cáncer de estómago, salió, es una pena, claro, como salían todos. O sea que cuando ingresó mi abuelo en la cárcel, mi madre tenía 6 años, y cuando salió yo había nacido, mi hermana estaba por nacer. O sea que toda una vida sin padre, abuelo y tal. Y eso también generó en nuestra familia diferentes maneras de ver la vida. Es decir, que hay una parte de la familia que se quedó con la historia de que lo que es la política, que no era política, era sobrevivir, era intentar que el país, que España no fuera lo que ha sido, machacó la vida familiar. Y una parte de la familia, de los cuales mis padres, decían que eso había que hacerlo porque no podíamos dejar el país así. Entonces, en los años 60, principios de los 60, el Partido Comunista, mi padre era delegado regional del Partido Comunista, como estaba mi abuelo en la cárcel, pues él cogió y siguió. Y mi padre encontró trabajo en una constructora, mi padre se compró una enciclopedia, la enciclopedia Quillet, que era de construcción, y estuvo porque él no pudo ir a la escuela, porque cuando volvió a su pueblo, a Calatayud, él tenía 9 años, y como era hijo de rojos, pues no podía ir a la escuela. Entonces vivieron los 4 hermanos durante 1 año y pico con la abuela pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. Y claro, poca gente les daba, porque sabía lo que habéis vivido o que han vivido en muchos pueblos y tal. Y entonces mi padre, como trabajaba, tenía un coche y por las noches muchas veces cogía octavillas y tal, pasaba el Pirineo, volvía, en aquel entonces no había autopista, o sea, se pasaba las noches yendo y viniendo, y tenía un patrón de la constructora que a veces le decía: Monsieur Isidro, vous n'avez pas beaucoup dormi, no ha dormido usted mucho, porque se figuraba de que, claro, mi padre no iba a las discotecas, por supuesto. Total, que a principios de los años 60 el Partido Comunista Español dijo que los que podían que volvieran a España, porque los otros estaban o muertos o en la cárcel o en el extranjero. Hay que recordar que en el año 50 el gobierno francés, con la presión de los americanos y de Franco, que el macartismo estaba ya por llegar, hicieron una operación que se llamó Bolero Paprika. O sea, un nombre, ¿verdad?, bastante peculiar. Bolero para los españoles y Paprika para la gente de Europa del Este que estaban en Francia, que se habían ido también con el nazismo y tal, para que esta gente la cogieran y la metieran en la cárcel o las devolvieran a España, como hacían con los niños huérfanos. Cuando los niños huérfanos pasaban la frontera el 39, si se quedaban, o sea, cuando los niños pasaban con las madres, si la madre ya no estaba y era huérfano, se los devolvían a España. Cuando mi abuela tuvo tifus en Meret, una amiga dijo que era su hija. Entonces, si no, mi madre, no sé, o sea, yo no hubiera nacido, por ejemplo, por decirlo así. Y la operación Bolero Paprika era de arrestar a todos los progresistas que estaban en Francia, que eran extranjeros. Entonces, unas redadas impresionantes. Y ahí es donde intervino el Partido Comunista francés, porque supo que eso iba a pasar, y entonces se armó ahí
una red de gente que cogió a todos los que conocían, que los escondieron en sus casas, luego en el bosque y tal, para que no fueran arrestados. Entonces mis padres decidieron volver a Madrid. Mi padre se vino a Madrid en el 63, en el 64 fue mi madre, nosotras como estábamos en el colegio, con mis abuelos fuimos a final de curso. Y vivimos en Madrid durante casi 10 años, vivíamos en Carabanchel, en Vista Alegre, íbamos al liceo francés porque éramos francesas, y por los fines de semana mis padres habían comprado una parcela en la Sierra de Gredos del otro lado, del lado del Tiempo, San Martín y esto, que aquello era una comuna, porque todas las familias que venimos de Toulouse juntos, que nuestros padres eran muy amigos, pues hicieron allí, o sea que teníamos como un hilo de vidas que no podíamos mezclar, porque en el liceo francés, claro, estaba Miguelito José y esta gente, ¿no? Y luego en el barrio de Carabanchel, pues Carabanchel, y luego en la colonia esa, en la urbanización, pues otra gente. Con mis abuelos, siempre mis abuelos vivieron con nosotros. Mi abuelo murió en el 69, cuando murió en el hospital Francisco Franco, se llamaba aquello, encima, o sea, pero el cura que fue a verle, y mi abuelo dijo que no sabía de curar nada, porque mi abuela siempre decía que se habían casado otra vez en la iglesia. Claro, no estaban casados. Y cuando llegamos a Madrid, además, éramos mi hermana y yo hijas de gente no casada y nietas de gente no casada, o sea, teníamos un pasado bastante claro. Como el Estado civil lo llevaba la iglesia y no había misa ni nada, pues claro. Total que cuando murió mi abuelo era como una figura también para la gente de por allí, y más que un entierro fue una manifestación. Bueno, había tanta gente de la vida político-social como manifestantes, ¿no? Y mi padre quería que en la tumba de mi abuelo pusieran una estrella de 5 puntas roja. Dijo el señor de las tumbas que roja no, o sea que no. Pero que bueno, que intentaría y tal. Y mi abuelo, que en la cárcel aprendió a leer, a escribir y a hacer poesías, escribió poemas sobre España, la libertad y todo esto. Y mis padres eligieron un cachito de poema que decía: fui del campo jornalero, obrero soy de ciudad, y por ser carne de un pueblo ansío su libertad. Entonces el marmonero tenía en aquel entonces, claro, el cementerio civil, encima ya dábamos la nota. Y la policía fue al marmonero y le dijo: a ver, ¿qué pone ahí? Y hicieron venir a nota de la comisaría diciendo: ansiar no se puede poner, porque ansiar la libertad es una cosa que no se va a tener y que no se tiene, cuando en este país, claro, por supuesto. Y mi padre dijo: mire, esto lo escrito en mi suelo, esto no lo puedo quitar, con lo cual sigue ahí esto. Y fue la primera tumba que tuvo la estrella de 5 puntas en el cementerio civil de Madrid. Y ahora hay muchísimas más, claro. Y por eso es verdad que es la historia de una familia que hasta el final pues estuvo ahí con esa ansia de tener. Y luego me acuerdo también que el 1 de mayo en Madrid no se manifestaba la gente, se paseaba. Y tenemos un recuerdo con mi hermana, que no lo tenemos igual porque éramos chiquitas, y ella tiene 2 años menos que yo y la más pequeña, de una vez que cargaron los grises a caballo. Y mi abuela nos llevaba de la mano en las manifestaciones porque, claro, cuando veíamos a gente que habíamos estado con ellos la víspera, mi abuela nos llegaba con unos moratones aquí en los brazos, y así, callados, ¿no? Y entonces cuando cargaron, mi abuela nos llevó a un Porsche, y nos puso así detrás, y el tío saltó del caballo con la forra así, y le dijo a mi abuela: como toques a las niñas, te mato. La mujer está ahí así, y por eso vuelvo a hablar de ella, porque habiendo criado 2 hijas como las crió, qué miedo podía darle. Y el tío además estaba con la forra así, me acuerdo, y se paró, porque claro, aquello no era normal. Y luego, pues ahí estuvimos tal, y en el 73 mi padre estaba buscaba la policía, de vez en cuando venían allá a Vista Alegre a ver cómo íbamos y tal, y entonces se tuvo que ir corriendo. Y se pasó el Pirineo otra vez en septiembre del 73. Y nos quedamos allí, claro, mi padre no podía volver, porque
porque eran los últimos coletazos del franquismo, por decirlo así, ¿no? Eran bastante duros. Y bueno, pues mi madre al vendió los dos pisos juntos con mis abuelos, vendió y nos fuimos otra vez nos vinimos a Toulouse otra vez. Con la buena suerte de que nos fuimos en tren el 19 de diciembre del 73, que salía el tren a las 10:10 de la noche, que todavía no tengo aquí el reloj, y estaba el andén así de gente, claro, por supuesto. Íbamos mi madre, mi abuela, mi hermana, la perra que se llamaba Laica y yo. Y entonces arrancó el tren y tal, con la buena suerte de que fue la noche que voló Carrero Blanco. O sea, llegamos a Irún, nos miraron los ojos hasta la bragas. Estuvimos 7 horas en la frontera, o sea, una cosa increíble. En aquel entonces no había móviles ni nada, y uno de mis tíos que estaba afuera esperándonos nos esperó casi todo el día, ¿no? Entonces volvimos a Toulouse y pues nada, desde entonces ahí estamos. Mi padre falleció hace 5 años, mi abuela hace 10, pero toda la gente que nos conoce sabe de esa historia, porque es importante que la gente lo sepa, los que están en Francia y los que están aquí, porque aquí claro que ha habido cosas horribles también. Las familias de mis 2 abuelos en el pueblo de Alba de Torrijos no han tenido trabajo durante muchísimos años por tener a un miembro de la familia en la cárcel. Yo sé que esas cosas han pasado, pero que han pasado también dentro de mí, pues cosa fina. Y lo bueno que tiene luego la historia es que cuando yo empecé a trabajar en esta librería que crearon escritores comunistas, se llama Librería del Renacimiento porque lo que querían ellos era que toda la literatura que circulaba clandestinamente cuando la ocupación alemana saliera a la luz. Y resulta que el señor que fundó esa librería era un autor que era un autor de novelas y de novelas para niños. Y cuando estábamos en Madrid, mis padres pasaban libros, pasaban los discos de Paco Báñez, que era vecino de un tío mío, porque nos conocíamos mucho y tal, y pasaban libros para niños que compraban ya en esa librería. Y uno de ellos de este autor. Y cuando yo me hice cargo de la dirección de esa librería, vino el autor, y cuando le conté la historia, que fue muy emocionante, así como cuando la Fundación Malagón nos dio un premio a nuestra librería por lo que hacemos, porque tenemos muchos libros y por lo menos 2 veces al año hacemos un encuentro sobre España, sobre la España democrática que queremos. Y cuando en el 82 Felipe González dijo que todos los que habían nacido fuera, porque no podían nacer dentro, podían recobrar la nacionalidad española, pues allá que fuimos, por supuesto. Lo que pasa es que en el consulado en aquel entonces había un señor que le llamaban 6 dedos, porque el señor tenía aquí un pico, no sé, bueno, total, le llamaban así, y que era un señor que no nos quería nada. Y cuando vio llegar a toda esta gente para la nacionalidad española, pues se puso de los nervios, claro, eso no era que. Y puso pegas un montón. Pero bueno, al final recobramos la nacionalidad. Mis padres, porque se naturalizaron francés, porque si no tenían una tarjeta de permiso de trabajo y de permiso de estar que había que renovar cada X tiempo, claro, se naturalizaron francés y luego volvieron a recobrar la nacionalidad española. Y con mi hermana hicimos los trámites para hacerlo. Y resulta que el señor este me dijo, cuando ya año y medio de papeleo, o sea que tampoco fue tan fácil, pero bueno, había los jueves para esas cosas, entonces yo un jueves iba y el jueves siguiente llamaba, y así año y medio, todos los jueves. Dije, me daré los papeles por homenaje a mi familia, lo que han pasado, yo quería esa nacionalidad. Total, que al momento de firmar el papel me dice, bueno, ¿y tu marido dónde está? ¿Estás casada? Sí, está puesto ahí, estoy casada. Pues tiene que venir tu marido. Digo, pero mi marido es francés. Dice, bueno, pero tú no quieres ser española. Bueno, pues la española no puede hacer ese trámite sin el aval del marido. Que la verdad, en el 82 las mujeres no tenían cuentas en los padres y tal. Le dice a mi marido, mira, hijo, tiene. Dice, alucinó, claro, dice, bueno, muy bueno. Total, que ya dice, es española. Y la historia sigue porque uno de mis hijos hizo también el trámite, que le ayudó mi madre, y tengo ahora un nieto pequeñito que también, o sea, 5ª, 6ª generación que tendrá la nacionalidad. Y eso lo queríamos
porque se lo debemos a toda la gente que ha estado con nosotros. Y lo de la librería, pues eso también, intentar que los franceses tengan otra idea de España, porque yo me acuerdo cuando llegamos allí en el 73, en diciembre 73, pues muchísimos franceses que no habían tenido, no voy a decir la suerte, pero bueno, la historia esta de volver a España, pues ellos se integraron, claro, porque este país los rechazó, vivieron cosas horribles en la retirada y luego en los campos de concentración y luego en los campos o en la construcción y tal, y querían que sus hijos fueran franceses. Yo tengo muchos amigos de mi edad que hablan el castellano aprendiendo los libros, porque no, ¿sabes? Incluso en casa hablan castellano porque los padres no. Luego hablan una especie de chapurreo. Ellos, si no hubiera tenido gemelos, cuando cursé la facultad, quería hacer una tesina sobre el frampañol. Por ejemplo, mi abuela, cuando veía a su pro, decía: uy, ¿dónde tengo las lunetas? Digo, que no se dicen lunetas, se dicen gafas. Pero las lunetas, porque la mujer las lunetas pues las usaba en Francia, ¿no? Y la retreta, digo, no, la retreta no, que la jubilación. O sea, ese idioma que se inventaron entre ellos y que era muy gracioso, pero claro, que no era total. Total, que así seguimos y así espero que sigamos mucho tiempo. Gracias.